Ok, estaba cerrado el audio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Wow, mira, estamos en junio. Dios santo, 6 meses, Dios santo. Y hoy, claro que es día, es noche de nuestro bendecido programa En Comunión con el Espíritu Santo. Y como siempre hablo, yo amo este tema. Y yo sé que el tema de hoy, mira, ¿cómo rendirse al gobierno del Espíritu Santo? Tengo certeza que va a ser de gran bendición. Entonces, voy a parar de hablar y voy a llamar al equipo bendecida de esta programación. ¿A dónde está? Están acá. Amados, Bendiciones, mis bendiciones. ¿Cómo amados. están? ¿Cómo está, pastor? Bendiciones. Aquí transmitiendo en vivo desde la ciudad de Chihuahua para Jesús en las Naciones y para la iglesia Casa de Avivamiento Resplandor. Y nos sentimos muy bendecidos de estar hoy con todos ustedes porque sé que tendremos un programa más que espectacular. Porque, como bien, aquí está el pastor Darío. ¿Cómo está, pastor? Bien, bendecido. Gracias a Dios por la oportunidad que nos da estar una vez más aquí en este lugar. El pastor José Carlos. Nuevamente aquí, gracias por acompañarnos y ser parte de nuestra audiencia. Amén. Y la pastora Amén. Grisel también, que ahí está. Así, claro que está ahí acá, nuestra estimada, directamente de Cancún. Desde la ciudad de Cancún, aquí, para la gloria del Señor, del norte al sur de México. Amén, gloria a Dios. Ya oramos, ya, señores, toma el control. Úsalo. Pues el norte y el sur están unidos, significa que hay una conexión ya en este. Amén. Entonces, lo tiempo es de ustedes. Sí, qué bendición. Dios está en el control. Sí, pues. Amén. El pastor Darío va a adorar, entonces ahí estamos, pastor. Adelante. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi
quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar. Aleluya, Dios. Para que crezcas tú. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Qué bendición buscar y estar en la presencia de Dios. Es algo maravilloso. Pastora Grisel, pastores, es una bendición. Estamos en una casa de oración, en una casa donde se glorifica el Señor. Y yo sé que la presencia del Espíritu Santo se va a derramar en esta hermosa tarde. Estamos felices, contentos, ¿o no, pastores? Estamos contentos. No faltan situaciones que ocurran, pero siempre pensando en que no nos importa lo que ocurra, sino pensando en que le vamos a servir a Dios. Y bendecimos a nuestra hermana Yal Ruiz, porque nos estaban dando muchas grandes bendiciones y eso es precioso. Gracias. Tenemos un tema maravilloso, tenemos un tema lleno de bendición, un tema que muchas veces, cómo ser gobernado por el Espíritu Santo, es un tema maravilloso, es un tema muy especial, es un tema de gran bendición, porque a veces no entendemos por qué nos tenemos que rendir a la persona del Espíritu Santo. Cuando la iglesia entiende lo que es rendirse al Espíritu Santo, entenderá ahorita lo que es el gobierno, lo que es ser gobernado por Dios. Y cuando eres gobernado por Dios, tu vida cambia y es transformada. ¿O no lo creen ustedes, amados? Que la vida es transformada cuando somos gobernados por el Espíritu Santo de Dios. Sí, cuando somos transformados por la presencia de Dios, recibimos grandes bendiciones. Ya no andamos detrás de ellas, sino que las bendiciones nos comienzan a seguir. Porque la bendición de Dios en esa transformación abarca nuestra casa, abarca nuestro negocio, todo abarca el Señor. Es algo muy importante. Creo que es una de las cosas más maravillosas que nos puede suceder a cada uno de nosotros. Sabemos que ahí tenemos las bendiciones, tenemos la paz y tenemos esa felicidad, y no felicidad que ofrece el mundo, sino que ofrece Dios para cada uno de nosotros. Amén. Sí, amén. Amén. Pues, Y por eso tenemos que sentirnos plenamente contentos de saber que el Señor y el Espíritu Santo están en nosotros y con nosotros. Sí, ya la pastora Grisel ya está, que ya quiere hablar. Pistola. ya sé. Luego, Pues pastora, por favor. Antes que nada, la pregunta clave viene siendo, ¿qué significa el gobierno del Espíritu Santo? ¿Qué representa? ¿Qué significa? El gobierno implica Amén. Dirección y autoridad. El Espíritu Santo no es solo nuestro consolador, sino nuestro gobernante, es decir, quien tiene la autoridad para guiarnos. Y en Isaías 11:2, allá nos dice, y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor a Jehová. Y si nos vamos así, como decir, al Nuevo Testamento, en Romanos 8:14 nos dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Qué maravilloso nos habla la Escritura del verdadero significado que es el gobierno para el Espíritu Santo. ¿O cómo lo ven ustedes, pastores? Yo creo que, mira, tenemos una situación especial. Yo creo que las personas, los creyentes creen que rendirse al Espíritu Santo simplemente es levantar las manos, es llorar, es cantar una alabanza, una adoración. Y realmente rendirnos al Espíritu Santo va mucho más allá. Primeramente, para ser gobernados por el Espíritu Santo tiene que haber un cambio y una transformación que nos las da. Si nosotros nos vamos al libro del profeta Isaías, en Isaías 57, versículo 15, nos dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo,
Yo hablo en la altura y en la sanidad. Dice, para hacer vivir, dice, y con el quebrantado y humilde del espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. La palabra de Dios nos está diciendo que el Señor está trabajando con los humildes y con los quebrantados de corazón. Y que si no hay un quebrantamiento, es decir, no confundamos, porque nosotros tenemos que entender que nosotros tenemos que dar de rienda suelta a nuestra alma y empezar a morir en nuestra alma para que el Espíritu Santo empiece a gobernar nuestra vida. Mientras en tanto no lo hagamos, cuando dejamos de hablarle al Espíritu Santo como si lo quisiéramos controlar, cuando dejamos de hablarle al Espíritu Santo como si él tendría que hacer lo que nosotros queremos hacer, si nosotros le decimos al Espíritu Santo cómo actuar, esa no es una rendición. Tenemos que entender, y conforme vaya el tema evolucionando, vamos a ver la importancia de la rendición del Espíritu, que es un proceso que yo hice unas anotaciones. Es un proceso para mí de desocupación interior. Es un proceso en donde el yo empieza a morir. Yo desocupo el alma, donde están mis emociones, mis sentimientos, donde está mi carácter, y empiezo a desocupar todas esas cosas para darle totalmente la legalidad y el gobierno al Espíritu Santo para que yo a través de él yo haga su voluntad y no hacer yo mi voluntad. ¿Qué opinan ustedes, amados? Dice la palabra de Dios que Él no rechaza ningún corazón contrito y humillado, ¿verdad? Y para poder ser parte del gobierno del Espíritu Santo, tenemos que desocuparnos del orgullo y de la soberbia, porque es algo que no nos permite que realmente gobierne el Espíritu de Dios. En muchas de las ocasiones en nuestra vida podemos ser parte, nuestro corazón puede estar siendo gobernado por el odio, por la envidia, por el orgullo, y eso va en contra del gobierno del Espíritu Santo, y es un choque. Dice el pastor, dice, no con levantar manos estamos bajo el gobierno del Señor, no porque estamos haciendo ese tipo de cosas, ¿verdad? Tiene que haber una rendición completa a la voluntad de Dios y morir completamente a la carne. ¿Por qué? Porque el espíritu y la carne no pueden gobernar, no pueden tener un mismo gobierno, son contrarios. No quiera tener usted el gobierno de la carne en su vida y que la manifestación de Dios opere en usted si no se rinde y entregamos las obras de la carne para que Dios comience a gobernar en usted y en mí. Amén. Por eso creo que al hablar de gobierno, estamos hablando. No les escucho. Sí, ¿Qué pasa? Creo que al hablar de gobierno hay una palabra muy concreta ahí, que es acerca de la dependencia. Totalmente. Sea, cuando hablamos de gobierno, hablamos de depender de alguien o de depender de algo, y en este caso estamos hablando del Espíritu Santo. Nosotros como cristianos, como creyentes, tenemos que aprender a depender del Espíritu Santo. Si no hay una dependencia, entonces básicamente no podríamos decir que Él nos está gobernando, ¿verdad? En nuestra vida. Totalmente, porque el gobierno significa que somos administrados. Si lo vemos en el punto de vista secular, el gobierno es administrado durante 3 poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, y cada uno ejecuta una circunstancia jurídica que le fue otorgada por el Estado, donde habla de una soberanía y habla de que somos un Estado federal, un Estado democrático. Pero ¿qué pasa con el gobierno del Espíritu Santo? ¿Qué pasa con el gobierno de Dios en nuestra vida? Tenemos que ser administrados en nuestra vida por ese ser tan maravilloso. Y esa misma administración se encarga de ejecutar lo que el gobierno necesita hacer para cambiar. Porque eso es lo mismo que hace el gobierno. Necesita ejecutar obras y necesita otorgar servicios para darle bendición y para atender las necesidades de los ciudadanos. Lo mismo hace el Espíritu Santo. Nosotros somos ciudadanos del reino que estamos ahorita aquí en la tierra, y de alguna otra manera, cuando nosotros dejamos que el Espíritu de Dios nos gobierne, entonces eso es maravilloso. Porque es bien importante que cuando el yo es desplazado por la presencia activa de Dios, estamos diciendo que somos gobernados por el Espíritu Santo. Cuando mi yo es desplazado por la presencia activa del Señor.
El Espíritu no se impone, el Espíritu no grita, no compite con nadie, no compite ni con mi alma, ni con mi voluntad humana. Eso solamente gobierna cuando yo encuentro una rendición total, cuando yo me entrego totalmente a Él y le digo, toma el control total de mi vida. No es decirle, haz conmigo lo que quieras, eso está mal. No es decirle, haz conmigo lo que quieras, no. Haz conmigo lo que está escrito en tu palabra, que tú dices que tú tienes que hacer conmigo. No sé qué piensan ustedes, pastora. Por eso no es opcional para un creyente maduro ser gobernado por el Espíritu. No es una emoción ocasional, es un estilo de vida constantemente. Y en Gálatas 5, 16 al 17 nos los dice, digo, pues anda en el Espíritu y no satisfaga los deseos de la carne, porque en el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne. Y esto se opone entre sí para lo que hay y lo que querés. ¿A qué vamos? Implicar la carne estamos trasladando nuestras emociones, porque el gobierno sobre nuestras decisiones, podemos tener varios ejemplos, como en Hechos 16, 6, 7, donde dice Pablo, es imprendido por el Espíritu Santo para predicar en ciertas regiones. El Espíritu dirige hasta nuestros caminos ministeriales. ¿Estamos dispuestos a obedecer cuando el Espíritu Santo nos dice no? ¿Estamos dispuestos a obedecer cuando el Espíritu Santo te diga calla? ¿Estamos dispuestos realmente a ser gobernados nuestros caracteres? Porque nuestro carácter es el fruto del Espíritu Santo. Y en Gálatas 5, 22 al 23 nos los dice, porque allá tenemos amor, gozo, paz. Estas cualidades no son decisiones humanas, sino son resultados de un gobierno que debe de haber en nosotros. ¿A qué se debe ese gobierno? A cuando el Espíritu Santo te diga, calla. El Espíritu Santo no es solo gritar, el Espíritu Santo no es solo gritar, porque el Espíritu Santo nos los dice, Él es amor, Él es gozo y Él es paz. Él nos da sobre esa paz. ¿Y qué nos da también? Es una obediencia. ¿Estás dispuesto a obedecer cuando la voz del Espíritu de Dios te hable y hacer lo que Él te diga? ¿O entran tus egos con tus emociones? ¿Qué realmente eres? ¿Eres realmente gobernado por el Espíritu de Dios o por tus emociones? Es así. Por eso les digo, pastores, ¿ustedes qué creen? ¿Ustedes qué opinan? Yo creo que ahí es donde entra el análisis de decir uno, oye, ¿realmente estoy siendo dirigido por Dios? Porque podemos pensar que realmente estamos siendo dirigidos por Dios y a lo mejor estamos siendo dirigidos por nosotros mismos. Caemos tal vez en esa trampa, ¿no? Donde a veces creemos que Totalmente. Yo fíjese que lo que está diciendo usted tiene mucha razón, pero tenemos que entender algo. O sea, realmente el mayor obstáculo para rendirnos, para ser gobernados por el Espíritu Santo, no es el pecado, ¿eh? Y yo creo que tampoco otro de los obstáculos es la falta o no del conocimiento de la palabra. Realmente el obstáculo por el cual no nos podemos rendir al Espíritu Santo es el alma que quiere controlar nuestra vida y que no quiere sujetarse a la sumisión del Espíritu. Yo creo que ese es el problema más grande. No es el pecado, no es el obstáculo de conocimiento, no tanto bíblico, pero yo creo que sí todos, de todos modos, en lo secular y en lo espiritual, todos batallamos con el alma. Y el alma que no quiere ser regenerada, el alma va a luchar por controlar nuestra carne y por controlar nuestra vida. Y yo creo que ahí está todo, ¿no? ¿Y cómo va a tratar el alma de controlar, o sea, sobre la voluntad de Dios, siendo emocional, o sea, moviéndonos en nuestras emociones, en lo que queremos, en lo que sentimos, y es cuando se quiere sobreponer sobre la voluntad de Dios? Sí, claro, ¿no, pastor? Usted nos díganos sí o no. Sí, y tenemos que entender que el Espíritu Santo hoy aquí en la tierra es una autoridad. Es una autoridad sobre nuestra vida. Es una autoridad. Podemos verlo en San Juan 16, sí, totalmente, donde habla Jesús y dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendrá a nosotros, mas si fuere, os le enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio.
Y más adelante dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Entonces, amén. Sabemos que el Espíritu Santo es una autoridad hoy acá en la tierra. Y sabemos también de que más que un consolador, es la persona divina que nos guía día a día en nuestro caminar. Tenemos que entender, yo quiero ponerle algo de ejemplo. Usted hablaba ahorita de los tres poderes, ¿va? Del gobierno terrenal. Sí. Dentro del gobierno del Señor Jesús, dentro del gobierno del Espíritu Santo, podemos comprender y entender que hay reglamentos, hay estatutos que nosotros como creyentes tenemos que estar forjados a cumplirlos, ¿verdad? Él no nos obliga a hacerlo, pero nosotros, si en verdad queremos recibir bendición, si en verdad queremos estar bien con el Señor, tener esa comunión, esa plena comunión con el Señor y vivir la santidad y la integridad que el Señor nos pide a cada uno de nosotros, tenemos que estar sujetos a ciertos estatutos. Porque hay mucha gente que dice, no, es que a mí no me gusta el cristianismo porque me impiden esto, me impiden el otro y yo no quiero ser así. Yo quiero seguir, o sea, quiero ser cristiano, pero quiero vivirlo a mi manera. Bajo el gobierno de la carne. Entonces tenemos que entender que ni el pastor ni la iglesia nos prohíben nada. La palabra del Señor tiene estatutos, tiene reglamentos que cada uno de nosotros como cristianos tenemos que cumplir. Claro, totalmente. Y tener en cuenta que no le estamos cumpliendo al hombre, sino a la autoridad que es el Espíritu Santo. Ahí le estamos dando entonces una autoridad como consolador, pero no como gobernante. Ahí no le estamos dando una autoridad como dueño, le tenemos que dar una autoridad como dueño y lo vemos como un ayudador y no como el gobierno que ejerce, porque es un gobierno que se ejerce en 3 personas, pero que es un mismo poder. Amén. La diferencia del mundo es que tenemos un mismo poder con 3 manifestaciones diferentes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo fue enviado con un propósito, precisamente para guiarnos a la verdad, para guiarnos a la justicia, para guiarnos al Padre. Entonces podemos decir que rendirnos al Espíritu Santo es vivir bajo el gobierno del Espíritu Santo de Dios. Así es, pastora. Por eso prácticamente, regresando a lo que decía el pastor Darío, si nos vamos a la iglesia nostatamendaria, no se movía por los planes humanos, sino se movía por las instrucciones del Espíritu y las evidencias que alguien está bajo el gobierno del Espíritu Santo en obediencia está en Juan 14:26, donde nos dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas, os recordará todo lo que yo les he dicho. Autoridad espiritual. Un creyente bajo el gobierno del Espíritu Santo tiene poder sobre el pecado, la sabiduría en el hablar, en la autoridad para hablar, para reprender demonios igual. ¿A qué vamos a eso? ¿Qué autoridad te gobierna para que tú puedas tener esa autoridad para orar, ser guiado por el Espíritu Santo, clamar al Padre por medio de Jesucristo para que la obra se realice en tu vida? ¿Realmente tienes esa autoridad en Cristo, esa autoridad con el Espíritu Santo, esa autoridad para echar fuera un demonio? ¿O solo son tus emociones que te pones a gritar fuera, 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 fuera y nunca se va? ¿Por qué? Porque no tienes una verdadera autoridad para poder llegar a lo que está diciéndote el Señor en esa parte. ¿Por qué? Porque nos dice claramente aquí en su palabra, yo es dicho autoridad espiritual, un creyente bajo el gobierno del espiritual tiene poder sobre el pecado. El pecado incluye muchas cosas, tanto los placeres de la carne, los deseos de la carne, los pensamientos maquiavélicos que tenemos el orgullo, tenemos el rencor, el odio, la falta de perdón, la falta de decir discúlpame, te perdono y quiero que me perdones, porque a veces como cristianos dice, Señor, o te los mando o te los llevas. ¿Eso realmente es tener el Espíritu Santo? ¿Eso es realmente tener el amor y el gozo que el Señor nos da? ¿O qué estamos haciendo como cristianos? Como decía el pastor Darío y usted, apóstol, que decía, entreguemos nuestro corazón bajo la autoridad
teniendo el discernimiento espiritual que nos dice, Primera de Corintios 2, 14, 15. Mas Dios, gracias al cual nos lleva siempre en triunfos en Cristo Jesús, por medio de nosotros manifiesta en el lugar del olor de su conocimiento, para que Dios somos gratos en olor de Cristo, en los que se salvan y en los que se pierden. ¿Cómo debemos vivir bajo el gobierno del Espíritu Santo? Rendir el control a Dios diariamente, darle cada día. Hoy no se trata de un evento emocional, es un acto de rendición, pero completamente con amor, porque por emociones yo te puedo decir, te estoy emocionada, te perdono, pero dentro de mí está esa raíz de amargura, está ese odio. ¿Realmente es el Espíritu Santo que está obrando de ti? ¿O qué espíritu estás escuchando? ¿Realmente te estás sometiendo al Espíritu de Dios? Y todavía tienes la falacia de decir, el Señor dice, el Espíritu me mostró. Cuando estás llena de podredumbre adentro, ¿cómo puedes decir y llenarte la boca de decir, dice el Espíritu de Dios? Cuando estás dando maldición hacia el pueblo, cuando estás dando una falsa profecía, cuando tú estás dando algo que el Señor no te ha puesto. ¿Por qué? Porque estás viendo solo con tus ojos seculares y no tienes esa conexión del discernimiento del Señor, de esas aguas de río de agua viva, de esas aguas que el Pero es que estás hablando ahí del alma. Todo eso. ¿Por qué? Estás hablando del alma ahí. Alma. Porque tu alma todavía está... Ahí tú estás hablando del alma, precisamente de la manifestación del alma. Entonces, no sé qué piensan. No, porque el alma no está rendida. Hay que rendirse, renunciar a mí mismo, que es rendirse, soltar lo que me estorba, es renunciar a vivir por mí mismo. Eso es no. Eso debe ser realmente vivir bajo la rendición del Espíritu Santo, bajo el gobierno. Es decir, yo me rindo a ti, yo me despojo de lo que me estorba y renuncio a vivir por mí mismo. Te entrego mi vida completamente, porque lo que el Espíritu Santo no quiere usarnos, el Espíritu Santo, ¿sabes qué quiere? Poseernos. El Espíritu Santo quiere estar en nosotros. No, Él quiere que seamos su morada absoluta y que vivíamos directamente bajo la guía del Espíritu Santo. No le pasó eso a Pablo cuando Pablo quería predicar en Asia y estaban pidiendo a gritos en Macedonia, que ahí es donde necesitaban el oportuno socorro, que querían ahí que realmente el Señor llevara la palabra, llevara el evangelio, porque estaba clamando por socorro Macedonia. Sin embargo, el Espíritu Santo impidió que Pablo predicara en Asia y en Bitnia, creo que así se llama, Bitnia, en aquel momento, porque la región de Macedonia necesitaba llenarse de la palabra de Dios. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Obedecieron, porque cuando no obedecieron, ¿qué le pasó a Pablo? Fue golpeado. ¿Qué le pasó a Pablo por no obedecer la palabra? Entonces, en la obediencia es una parte importante. Vencer, dijo el apóstol, dijo lo mismo. Dijo que el orgullo, hemos hablado del orgullo, lo hemos hablado de la unidad, ¿no, Pastor Darío? Hemos hablado mucho de la humildad, hemos hablado de que el Señor dice que con un corazón contrito y humillado el Señor no va a despreciar, pero que Dios mira de lejos a quienes, a los soberbios. Sí, por eso. Entonces, ¿qué es lo importante? Así es. Prácticamente como nos lo dice segunda de Timoteo 3:5. ¿Quién tendrá apariencia de piedad, pero negará la edificación de ella? Esto le evita hacer. ¿Por qué? ¿A qué va esto? A que te mata. La religión mata. ¿Por qué? Porque no están conectados y no han entendido a un verdadero encuentro con Cristo. Porque se visten de piedad, se visten de que yo soy muy espiritual, se visten de que yo tengo, soy una mujer así en muchísimas cosas, o soy un hombre realmente ungido por Dios. Sí, tienes el llamado, eres ungido, pero tienes que morir para que seas lleno con el Espíritu Santo, que prácticamente nos dice Joel 2:28, derramamiento del Espíritu Santo. Allá nos los dice, y después de esto daré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos harán sueños y vosotros. ¿A qué nos quiere decir esto?
que realmente tenemos que estar vacíos para poder ser llenos de ese derramamiento del Espíritu Santo. Y si nos vamos también al Pentecostés. O sea, hay varias, Pero ¿cómo nos vaciamos? Una pregunta, pastora, ¿cómo nos vaciamos? ¿Cómo nos vaciamos? ¿Cómo nos vamos a vaciar? ¿Cómo nos ayuda? Porque, mire, ¿cómo nos vaciamos, Pastor Darío, sí o no? ¿Cómo nos vaciaríamos? ¿Cómo nos diría usted? ¿Cómo nos debemos de vaciar? Tengo una cita bíblica para ello. Ay, gloria al Señor. Digo, pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Gálatas 5:16. Amén. Cuando nosotros empezamos a dejar de vivir en la carne o dejamos de estar satisfaciendo todos los deseos de la carne, es ahí donde empezamos a vaciar toda nuestra naturaleza, porque sabemos que nacemos con una naturaleza pecaminosa, y hasta que aceptamos a Cristo Jesús en nuestro corazón y el Espíritu Santo viene a morar en nosotros, esa naturaleza empieza a morir. Y eso es lo que está hablando ahorita aquí el libro de Gálatas 5:16, está hablando de morir a todos los deseos de la carne. ¿Y qué son los deseos de la carne? Sabemos muy bien que las manifestaciones de la carne son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, contiendas, disensiones, herejías, homicidios, borracheras, orgías, entre otras. O sea, a todo eso tenemos que morir, tenemos que vaciar nuestro corazón de todo ello para que el Espíritu Santo more en nuestra vida y podamos estar dependiendo de Él. Y creo que también hay una clave que también está en el libro de Romanos capítulo 8, versículo 26. Creo que ahí es bien importante entender esa parte, porque dice que de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra, que hay que pedir como conviene, porque hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu Santo dice que intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y yo creo que ahí está una clave poderosa, porque como nosotros no podemos renunciar a alguna situación de nuestra alma, el Espíritu Santo nos va a ayudar y aparte va a interceder por nosotros. Amén. Para que esa debilidad se vaya muriendo, ¿o no, pastora? Porque yo creo que eso es algo impresionante. O sea, la iglesia no está siendo guiada por el Espíritu Santo ahorita. La iglesia está viviendo en emociones, está viviendo de una mala doctrina. Las doctrinas de demonios están pero pululando por todas partes. Yo siento que realmente ahorita la gente está emocional, que la gente realmente no tiene esa rendición al gobierno de Dios. Es decir, que significa que nosotros tenemos que decirle, rendirse, decir, yo ya no puedo, yo no quiero decir que mi alma, yo no quiero que mi alma me gobierne. Yo quiero que ahora me gobierne el Espíritu Santo, ayúdame, porque yo necesito que el alma no me controle, yo necesito que tú seas el que controle mi vida, que tú ahora sí gobiernes mi vida, que seas la cabeza de mi actuar y de mi vivir en Cristo Jesús, ¿o no? Amén. Algo que siempre dice el pastor, ¿verdad? Que tenemos que dar testimonio de quién nos quita. Y ayer escuché algo que dijo un pastor que me llamó mucho la atención. Dice, las aguas estancadas apestan. Y cuando no permitimos que seamos procesados por el Señor, se queda todo ese gobierno, pero no de Cristo. Entonces es cuando comenzamos a apestar, porque traemos un gobierno en el corazón que es de la carne, y esa fragancia, no una fragancia de Dios, de una fragancia que nos comienza a poner mal. Y me llama mucho la atención, ¿verdad? Lo que dice en el libro de Lucas, capítulo 6, versículo 46, dice, ¿por qué me llamas Señor, Señor, y no hacéis lo que digo? Dice, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Y ahí empieza a hablar de las dos simientes que Dios comienza a construir dentro de uno, ¿verdad? Y también hay un versículo que me gusta bastante, que está en el libro de Juan 21:18, donde dice, de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. Wow, qué hermoso, porque a mí me gusta algo muy importante que dice el apóstol Pablo en el libro de 1 Corintios capítulo 15, versículo 31,
donde él está hablando a los hermanos de Corintio y les dice algo bien importante. Os aseguro por la gloria que vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Él dijo algo importante, que cada día muero. ¿Qué significa? Que el creyente tiene que morir cada día al alma. ¿Sí o no es tan importante esa parte, amados pastores? Sí. Pastora Gris. Es muy importante. ¿En qué parte? Para poder escuchar y obedecer su voz, tenemos que entrenar el oído espiritual a través de su palabra, en oración, en ayuno. Pero en 2 de Corintios, yo tengo dos versiones de la Biblia, donde 2 de Corintios 3:17 dice, en la versión actual, porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Y en la otra versión dice, por tanto nosotros todos mirando a cara descubierta, como un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. ¿A qué se refiere aquí el Señor prácticamente? Como dice, por tanto nosotros todos mirándonos a cara descubierta, a que nos quitemos esas máscaras, a que nos quitemos esa máscara y Él pueda reflejar el Espíritu de Dios realmente dentro de nosotros. Quitarnos esas caretas de apariencias, que son muy espiritual, que todo color de rosa, cuando no todo es color de rosa. Todos tenemos tribulaciones, todos tenemos grandes cosas y grandes batallas luchando. Pero ¿cómo podemos tener esa transparencia? En reconocer en lo que hemos fallado, en renunciar a todos esos espíritus que tenemos adentro de nosotros, a todas esas tristezas, esas soledades, a renunciar a todo eso para poder ser llenos del Espíritu Santo. Porque también la palabra de Dios lo dice, no echar vino nuevo en odres viejos. Y es como si somos prácticamente nosotros, viene siendo, ¿cómo se va a derramar el nuevo vino? ¿Cómo se va a derramar? Porque si nos vamos a 2 de Corintios 3:17, allá nos los dice el Señor, pero mismo allá en Corintios, un versículo que me encanta mucho y que el Señor siempre ha hablado mucho en parte de mi vida, en parte de lo que yo he pasado, que me ha dicho, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buenas ganas, me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en la debilidad, en enfrentar en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces fuerte soy. Porque cuando debilitamos nuestra carne, cuando debilitamos nuestro ego, nuestro orgullo, todo eso, el Espíritu Santo es el que crece y es el que nos da ese poder, esa autoridad, el que nos da esa paz, ese amor y ese gozo por medio de Jesucristo. O no sé cómo lo ven, pastores. Pastor Darío. Yo tengo una pregunta. Amén. Hablando de gobierno terrenal, de todas las cosas que pasan en el país, ¿quién tendrá la culpa? ¿El representante o el presidente de la República o el gobernador o nosotros mismos como humanidad? Bueno, la palabra de Dios dice que nosotros tenemos el gobierno que cada uno merece. Y el Dios dice que pone nuestras autoridades. A lo que quiero llegar es que muchas veces nosotros, cuando pasamos dificultades, cuando pasamos enfermedades o problemas, siempre buscamos la manera de culpar a Dios. Sí. Siempre buscamos la manera de culpar a Dios, siendo que si nosotros verdaderamente estuviéramos bajo el gobierno del Espíritu Santo, la palabra del Señor declara que tendríamos paz, tendríamos poder, tendríamos autoridad sobre toda cosa. Me encanta la historia o la visión de Ezequiel, de el Valle de los Huesos Secos. ¿Cómo Dios le muestra esta visión y cómo lo traslada a un lugar? El Espíritu Santo, el Espíritu de Jehová,
Esto habla de que Ezequiel dependía de la autoridad del Espíritu Santo. Claro. Y no solo dependía, obedecía la voz del Espíritu Santo. Y muchas veces nosotros nos quejamos tanto de que no tenemos paz, de que no tenemos tranquilidad, de que solo tenemos problemas. Y eso es a raíz de que no escuchamos la voz del Espíritu Santo. La palabra del Señor, Jesús decía que Él nos iba a guiar a la verdad. Y esta es una promesa clave que es real. Si nosotros nos enfocamos y la hacemos un énfasis en nuestra vida realmente y la aplicamos a nuestra vida, se hace real. Pero tenemos que entender de que no solo se trata de recibir, sino de dar. Por eso le decía yo al principio, en un gobierno hay estatutos y hay reglamentos. Claro. Entonces, hay leyes. Dentro del cristianismo, dentro del ministerio del Señor, también hay estatutos, también hay reglamentos. ¿Cómo voy a poder yo querer ejercer un derecho si no cumplo exactamente, si no someto a la autoridad? ¿Cómo puedo exigir mis derechos? Es decir, si no te sujetas a la autoridad del Espíritu Santo. Yo les pregunto algo. ¿Habrá una parte del alma que quiere recuperar su trono? Yo no sé si se acuerdan cuando dice el Señor, oh almas adúlteras. Entonces, hablando acerca del gobierno, si nosotros faltamos a esos reglamentos, ¿qué es lo que pasa con el ciudadano? Es encarcelado. Y si vamos al libro de Gálatas, capítulo 5, dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Entonces, es increíble, ¿verdad? Que nosotros a veces, al momento de no sujetarnos a la autoridad de Dios, como quién fue el que no se sujetó, el rey Saúl. O sea, el dominio del Señor estaba queriendo, lo puso sobre él y él desechó la autoridad de Dios e hizo lo que su carne quería hacer. Claro, pero tenemos dos cosas. Tenemos la autosuficiencia, que eso es lo que nos hace orgullosos, lo que nos hace rencillosos. ¿Y qué le pasó a Nabucodonosor? Cuando Nabucodonosor dijo, mira todo lo que he construido, todo lo que yo he hecho, quitándole la gloria a Dios, ¿qué pasó? 100 años duró viviendo como bestia. Por eso la palabra de Dios, a mí me gusta mucho Proverbios, capítulo 16, versículo 16 al 18, que dice, mejor es adquirir sabiduría que oro preciado, y adquirir inteligencia vale más que la plata. El camino de los rectos se aparta del mal, su vida guarda el que guarda su camino. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. Ahí nos está diciendo claramente la palabra que si nosotros no nos humillamos, entonces viviremos las consecuencias de la autosuficiencia. Usted puede recordar algo, una palabra preciosa que creo que está en el libro de Isaías, capítulo 14, versículo del 12 al 15. Si me permiten, déjenme ir un poquito ahí me ando equivocando. A Isaías, capítulo 14 al 15, dice una palabra preciosa, porque ahí nos está hablando precisamente de Satanás. Y nos dice claramente, como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio que sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Y dice la palabra, mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. ¿Qué nos está hablando? Si vamos nosotros también a Ezequiel 28, dice la palabra de Dios que él fue sellado en hermosura, que él era un adorador nato, él era un querubín protector, que fue sellado en hermosura, en bendición, en sabiduría, en inteligencia. Fue creado por Dios con mucho amor. ¿Y qué fue lo que lo sacó del cielo? El orgullo. Querer ser igual a Dios. Entonces, perdónenme, pero tenemos un problema en el alma, no nada más el orgullo y la falta de humildad que también tenemos, pero también hay una situación pecaminosa en nuestro corazón. ¿Cuál sería otra situación pecaminosa en nuestro corazón? Miren, el orgullo sacó a Satanás del gobierno de Dios en el cielo, y la desobediencia sacó al hombre del Edén, sacó también del gobierno de Dios en el jardín, en el huerto del Edén.
Y ahí estamos viendo qué son las cosas que nos pueden sacar del gobierno de Dios. Estamos identificando el orgullo, estamos ubicando la desobediencia y ahí vamos a ir desglosando qué más. Sí, claro. Sobre la desobediencia, podemos ver algo también en el Antiguo Testamento acerca del rey Saúl. ¿Por qué Jehová desecha al rey Saúl? Por desobediencia. ¿Y qué hace? Puso a otro rey que fue sustituido. Exactamente. Entonces, tenemos que entender que dentro del gobierno del Espíritu Santo sí podemos ser sustituidos. O sea, hay que entender eso. Por eso, hace ratos comentaba la pastora Cris sobre la vanagloria, sobre que Dios me usa aquí, que Dios me usa. Hay que tener cuidado porque el hecho que Dios te use no significa que tengas al Espíritu Santo en tu vida. No. Porque Dios respalda su palabra, cuida su promesa, lo que declara. Amén, pastora. A otra cosa a la que vamos, como decía, ¿qué más te aparta del gobierno de Cristo? ¿Qué más te aparta del gobierno del Espíritu Santo? Que si viendo a nuestras autoridades en las iglesias nos valen chetos, imagínate el Espíritu Santo que no se ve pero se palpa. Si no obedeces ni a la autoridad, ni al tránsito, ni al policía, ni a tus padres, ni a la autoridad, ni a tu pastor, ni a tu apóstol, ¿cómo vas a obedecer al gobierno del Espíritu Santo? Si tienes rebeldía, si no tienes, que no eres una persona humilde que se somete a la autoridad. ¿Cómo me voy a someter a un gobierno? ¿Cómo me voy a someter si no empiezo desde casa? ¿O no? ¿O cómo ven, pastores? Amén. Yo creo que nosotros por naturaleza no nos gusta ser gobernados. Y realmente si estás hablando en lenguas, si estás en la iglesia haciendo muchas cosas y no te sujetas al pastor, no te sujetas ni a tus padres, ¿cómo vas a decir que estás bajo el gobierno del Espíritu de Dios? Totalmente. Eso es ¿Por qué? Porque no, y hay que tener mucho... desde uno que... A ver, dice la palabra de Dios algo bien claro. Tengo el libre albedrío. Se escudan. ¿Vas o no vas? ¿Haces o no haces? Pero recordemos que en Ezequiel 36:26 nos dice, les daré un nuevo corazón y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. ¿Cómo vamos a poder poner ese corazón? Sometiéndonos a la autoridad. Primero terrenales y luego espirituales. Pero, ¿por qué? Porque claro, si no me someto a la autoridad que veo, que palpo, ¿cómo me voy a sujetar a una autoridad sobrenatural? ¿Cómo lo voy a hacer? Sí, claro, pero hay que ver lo que dice la palabra también en el libro de Jeremías, capítulo 17, versículo 9, que dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Y dice, yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Pero qué importante también es, porque más adelante tenemos el capítulo 18, cuando da la señal del alfarero y del barro. Yo quiero llegar a esa etapa del quebrantamiento del alma, a esa etapa de que cuando Dios dice, tú eres mi escogido, tú eres mi hijo amado, y que para poder servirle a Dios necesitamos pasar por un proceso de quebrantamiento, por un matiz, tenemos que pasar por el sedazo para poder ser revestidos del poder del Espíritu Santo. Y habla aquí grandemente como la palabra que le vino a Jeremías, diciéndote, levántate y vete a casa del alfarero y ahí te haré oír mis palabras, que se me hace algo hermosísimo. Y dice, y descendí a casa del alfarero, y aquí el que trabajaba sobre la rueda y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Entonces dice que vino a él palabra de Jehová diciendo, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel?
Dice Jehová, aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. En un instante hablaré contra pueblos y contra reinos para arrancar, derribar y destruir. Precisamente porque al pasar por casa del alfarero es arrancado, derribado y destruido todo aquello que está en nuestro corazón y todo aquello que está en nuestra alma. Necesitamos ya de verdad de dejarnos de cosas como pastores, como ministros de Jesucristo. Y yo le hablo a los pastores, a los apóstoles, a los ministros, a los que dicen ser grandes siervos de Dios. De verdad me tienen cansado con esa situación de que constantemente se vanaglorian, que es el máximo pastor y que es la máxima apóstol y que el máximo profeta. Dejémonos ya de cosas, dejémonos ya, y tenemos que ir a entregar el corazón, el alma y el espíritu correctamente al Señor. Vamos a dejar que Dios nos empiece a quebrantar, que Dios nos empiece a derribar nuestros argumentos. Dejemos de darle el trono al alma y vamos a entronar a la persona del Espíritu Santo en nuestro corazón. Porque ¿qué dice la palabra? También en Jeremías dice, me desecharon a mí, manantial de agua viva, me desecharon a mí, le está diciendo al pueblo de Israel, le está diciendo al pueblo de Judá, que lo desecharon a él, manantial de aguas vivas. ¿Y que es un manantial de agua viva? No un manantial da bendición a los peces, a los árboles, no otorga vida, no otorga agua que podamos beber, que podamos consumir. Eso es el Espíritu. Un agua perfecta, preciosa, pura, pero nosotros no queremos recibir a esa persona tan tierna, tan extraordinaria, tan hermosa como es el Espíritu Santo, porque no estamos permitiendo que nos gobierne. Cuando tú dejes de decir que tú eres el que Dios te usa, el que Dios profetiza a través de tu vida, yo no busco, déjame decirte algo que me puso el Espíritu ahorita, y me decía, yo admiro y amo a aquellos que no me piden dones. Yo amo a aquellos que no me piden poder. Yo amo a aquellos que rinden su corazón, porque la consecuencia de la rendición es mi poder y es ver mi gloria. Amén. Ya me perdí. Tenemos que entender que para que todo ello suceda en nuestra vida espiritual, para que haya un crecimiento y una madurez espiritual en nuestra vida, tenemos que aprender a nutrirnos día a día. Amén. ¿Y de qué manera nos nutrimos? A través de la palabra del Señor, escudriñando las Escrituras, orando, totalmente, teniendo comunión con el Espíritu Santo. Cuando nosotros empezamos a nutrirnos, nuestro espíritu se va haciendo fuerte. ¿Cómo queremos nosotros dejar de pecar? ¿Cómo queremos nosotros vencer la tentación? Claramente Jesús se la pasaba leyendo, se la pasaba escudriñando las Escrituras antes de iniciar el ministerio en las sinagogas, y luego empezó a predicar, y cómo Satanás vino a tentarlo, y cómo tuvo el poder y la autoridad para decirle no a Satanás, y cómo regresarle esa palabra que Satanás le estaba ofreciendo. Amén. Entonces, ¿cómo cada uno de nosotros podemos vencer la tentación y el pecado y estar bajo el gobierno del Espíritu Santo? Sencillamente escudriñando la palabra, estando en oración plenamente con el Espíritu Santo, porque cuando nosotros empezamos a escuchar la voz del Espíritu Santo, viene su guianza. Y recordemos que si nosotros tomamos nuestra propia guianza por nuestra propia voluntad, ¿qué es lo que hacemos? En vez de edificar, destruimos. Totalmente. ¿Por qué? Porque la mayoría de veces hacemos o tomamos malas decisiones. Decisiones que probablemente el Señor, cuando tú vengas de nuevo, le digas, Señor, perdóname por esta mala decisión, el Señor te va a perdonar, pero las consecuencias están ahí. O sea, hay que entender que tras una mala decisión hay una consecuencia. Entonces, queremos tomar buenas decisiones, queremos tener una excelente familia, queremos tener una buena comunión con el Señor, con el Espíritu Santo, pues entonces tenemos que aprender a depender de Él y a escuchar su voz, saber quién realmente es el Espíritu Santo. Yo no puedo conocerle si no me enfoco en buscarle. Eso tenemos que entenderlo, tenerlo muy en nuestra mente. Acaba de decir algo el pastor Oscar acerca de que muchas veces nos basamos en solo querer tener el poder y la autoridad para lucirnos. ¿Por qué? Porque tengo el don de sanidad, porque soy apóstol, porque soy profeta. Para eso no solo fue creado el Espíritu Santo, únicamente son señales del Espíritu Santo, pero en sí la función del Espíritu Santo es para que nosotros traigamos la verdad a la humanidad. Y el Evangelio. Y si nosotros no tenemos esa verdad en nuestra vida, entonces, ¿de qué manera vamos a poder ofrecer esa verdad a la humanidad? De ninguna manera. Entonces, ¿cómo puedo decirle yo hoy
a las personas que nos están escuchando, oye, tienes que estar bajo el gobierno del Espíritu Santo, si ni yo mismo tengo esa nacionalidad? Totalmente. Eso es hermoso, ¿eh? Porque dentro de Romanos capítulo 12, no sé si se acuerda, Pastor José Carlos, nos habla de los deberes cristianos. Así es. Y nos dice algo bien importante. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No dice que no nos conformemos a este siglo, sino amados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pero además dice ahí en el capítulo 13, versículo 14, dijo el apóstol Pablo, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las y no proveáis para los deseos de la carne. Amén. No les escucho. Amén. Pero se les olvida que también el Señor lavó los pies de sus discípulos, y la palabra de Dios dice que el que quiera ser el mayor en el reino de los cielos sea servidor de todos. Y a veces se nos olvida esa parte. A veces queremos como, no podemos brillar más que Cristo, porque el que tiene que brillar en nuestra vida y en nuestro corazón tiene que ser el Espíritu Santo a través de nosotros. En el libro de Romanos dice en capítulo 8, versículo 5, también habla del pensamiento, ¿verdad? Debe ser gobernado por el Espíritu de Dios y debe ser renovado el espíritu de nuestro entendimiento, de nuestra mente. Dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Así es. Amén, amén, amén. Pastor. Por eso, allá también entra otro tema muy importante que viene siendo el nuevo nacimiento. Porque si no has nacido de nuevo, no puedes ser lleno del Espíritu Santo, porque el nacimiento nuevo es un acto sobrenatural de Dios que ocurre cuando el Espíritu Santo convence a las personas de su maldad y les da una vida nueva. Implica muchos temas, prácticamente, el gobierno del Espíritu Santo. Porque si no has tenido un nuevo nacimiento, no has tenido un verdadero encuentro con el Espíritu de Dios, son cosas que solo las hablas por emoción. Yo incluso el lunes que el miércoles que tuvimos servicio aquí en la iglesia de Cancún, una hermana me decía, oiga, pastora, ¿realmente el Espíritu Santo te puede quemar? Y yo le dije, en el 2017 tuve una experiencia sobrenatural con el Espíritu Santo. Antes de que me detectaran el cáncer de páncreas, yo le decía, Espíritu Santo, ¿realmente quemas como ese fuego que dices? ¿Realmente quemas? Y recuerdo que estábamos en una vigilia cuando la pastora me dice el Señor que te prepares porque conocerás el fuego del Espíritu Santo. ¿Para qué pedí eso? Que me quedé sin pestañas, me quedé sin cejas y se me chamuscó todo el cabello. Quedé 3 días totalmente embriagada, sin poderme levantar, sin poder hablar en el Espíritu, porque realmente conocí el fuego del Espíritu Santo. No es un juego, no es una emoción. Cuando realmente conoces al Espíritu de Dios, hay verdaderos cambios en tu vida y dejas de ser esa persona con máscaras que aparenta ser lo que no eres. Qué maravilloso. Pero también recordemos algo, y esto es muy razonable, muy espiritual.
no nos dejamos corregir, no callamos nuestra alma para que el Espíritu Santo nos hable. Cuando llega el Espíritu Santo para corregirnos, nos sentimos incómodos, en lugar de darle gracias a Dios, porque está precisamente considerándonos para hacer algo nuevo en nosotros. La rendición del Espíritu Santo es imposible sin la humildad, sin la sencillez de corazón, no queriendo ser siempre el primero, sino queriendo ser el último. El pastor José Carlos decía claramente, cuando aquellos discípulos le preguntaron a Jesús que se quería sentar uno a la izquierda y otro a la derecha. Sí, sí. Y es importante eso porque la palabra enseña claramente, Jesús lo reprendió. ¿Por qué? O sea, ¿cómo quieres sentarte enseguida en mí? Si más bien yo no vengo a ser servido, sino a servir. Y vengo a dar mi vida por rescate a muchos. Entonces, si dice que nosotros tenemos, y Romanos 12 dice que tenemos que presentar nuestro cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, ¿dónde está el sacrificio? ¿Qué es lo que tenemos que sacrificar? Si lo que tenemos que sacrificar es nuestra alma, quebrantarla, permitir que Dios obre en nosotros, que nos hable el Espíritu Santo, que nos regañe, que nos redarguya. ¿Qué nos dice la palabra en 2 Timoteo 3:16? Que la palabra de Dios es útil para enseñar. ¿Qué no nos dice la palabra que es útil para corregir? ¿Qué no nos dice que es útil para instruir en justicia? A fin de que el hombre sea perfecto y preparado para toda buena obra. Pero no queremos escuchar porque estamos cegados, porque el alma nos ha tenido controlados todo este tiempo a través de hacernos, porque el mundo nos ha vendido la autosuficiencia, el autocontrol, el que tienes que vivir para un auto, para una casa, el que tienes que vivir para cargarle una posición o dejarle dinero a tus hijos. Eso es lo que nos ha vendido al mundo. Y Dios nos dice, no, eso no es lo que yo he venido a dar al mundo. Yo vine a dar mi espíritu. El comandante en jefe de la tribu de Dios, de los ejércitos celestiales, es el Espíritu Santo. Y su misión es la evangelización. Y su misión al evangelizar es también manifestar su poder para que la gente crea en ese ser maravilloso que es Dios, que es Jesucristo. ¿O no? Amén. Yo quiero hablar un poco acerca de que muchas veces nosotros, que cuando el Espíritu Santo nos habla, queremos que nos hable a través de personas, ¿cómo se dice? Muy importantes o de renombre. De ungidos, de renombre que los han exaltado. Pero cuando se nos da la palabra dentro de la casa o dentro del templo, dentro de la iglesia, nos las da el pastor o nos las da otro pastor que le toque predicar, no nos agrada y nos molesta y empezamos a decir, no, es que él ya me conoce y por eso me está juzgando y me está lanzando la pedrada a mí, porque él sabe cómo ando y me está lanzando la pedrada. Y tenemos que comprender y entender que el Espíritu Santo te habla de diferentes formas y de diferentes métodos. Puede usar a quien él le plazca. Y tenemos que comprender y entender que no es la persona que te está dando la palabra, sino es el Espíritu Santo quien conoce tu debilidad y te dice, oye, hasta aquí. ¿Quieres un cambio? ¿Me estás pidiendo un cambio? ¿Me estás pidiendo bendición? Bueno, pues hasta aquí. Tienes que aprender a obedecer, pero qué difícil es que nos digan las cosas y que verdaderamente no nos gusta. Quiero hablar algo de lo que está diciendo el pastor. Normalmente nosotros queremos que nos mande Dios a las naciones. Queremos posiciones, queremos de verdad que queremos tanto. Nosotros nos gusta escuchar eso. Queremos que los profetas, pero cuando el Espíritu de Dios nos confronta, porque no aceptamos la palabra de Dios, porque no la queremos. Quiero compartirles un testimonio, ¿verdad? Eso fue... Yo creo que como en el 2008 por ahí me metí en algunos ayunos porque quería que el Señor me hablara y me mandara a las naciones y todo eso, ¿no? Cuando terminé el ayuno, me senté afuera de la escalera de la casa donde yo vivía y lo primero que sentí de parte de Dios es, ve y pídele perdón al hermano con el que fallaste. Y yo dije, pero Señor, si estoy ayunando yo para ser grande, para hacer esto, para hacer el otro. Y de verdad,
yo, a pesar de que sentía que el hermano había sido el que comenzó, el Señor me puso, tú lo tienes que hacer. Y yo me paré, vivía como a 2 cuadras, fui, le toqué, dije, ¿sabes qué? Y el Espíritu Santo no quería que dijera, sí, tal vez te perdoné por aquel. No, me dice, pide perdón por lo que realmente hiciste. Cuando yo me acerqué a él, dije, ¿sabes qué? Quiero pedirte perdón por esto. Y salí de ahí y realmente sentí el poder del Espíritu Santo. Es que eso es muy cierto, porque a mí el Señor me ha redarguido en oración, en circunstancias diferentes, pero que aprendí que la verdad es que todo el mundo decimos que queremos ser usados por Dios, pero nadie quiere pagar el precio de ser usados por Dios. Y tenemos que entender que la palabra está en casa, o sea, el Espíritu Santo está en casa y nos está hablando en casa para que nosotros tengamos esa corrección en nuestra vida. Ahorita que comentaba el pastor Carlos de un testimonio, yo me acordaba también que hubo un momento que yo me desvié de los caminos del Señor y tuvo que haber una disciplina en mi vida. Dentro del Ministerio de la Alabanza me disciplinaron alrededor de 8 meses. Y durante esos 8 meses yo quería que el Espíritu Santo me hablara y yo buscaba palabra por donde quiera. Y recuerdo que siempre el pastor de la iglesia predicaba de la obediencia, predicaba de la santidad, predicaba de la integridad, y yo decía, no, es que yo quiero que el Espíritu Santo me hable, yo quiero escuchar algo diferente. Y recuerdo que un día se hizo un evento grande, una campaña grande en un campo de fútbol, y recuerdo que me atreví a pasar hasta enfrente cuando el predicador dijo, vengan los que quieran recibir del Espíritu Santo, y yo fui corriendo porque yo quería recibir una palabra. Y recuerdo que estaba yo ahí enfrente y alzaba mis manos y de reojo abría un ojo y lo volvía a cerrar para ver a qué hora se acercaba el predicador y me daba una palabra. Se terminó de ministrar, oró por enfermos, oró por todos y nunca recibí una palabra. Me di la vuelta y cuando regreso a mi asiento, una mujer se acerca y me dice, no busques palabra donde no la hay. Yo en ese momento yo no lo entendí, sí me impactó, pero no lo entendí, sino que posteriormente, en esa misma semana, llega el domingo y voy a la iglesia, el Espíritu Santo me empieza a redarguir y me empieza a decir, aquí está la palabra que quieres escuchar, tienes que aprender a vivir en obediencia, tienes que aprender a vivir en santidad, tienes que aprender a vivir en integridad. Yo quería escuchar una palabra de bendición que me dijera, estás perdonado y vas a ir a cantarle a todo el mundo, vas a ir por todos lados. Pero no quería escuchar la palabra de tienes que vivir en obediencia, tienes que vivir en integridad, porque el Señor no quiere sacrificio, quiere obediencia. Simplemente yo he estado predicando en las últimas 3 ocasiones, he visto a la gente con el teléfono, ves a la gente que no le interesa realmente lo que tú estás hablando, y no es que tú, ay, me preparé, qué bárbaro, claro que hay una preparación, claro que hay un bosquejo de una predicación, pero todavía terminas y eres confrontado con los hermanos, porque te dicen, o sea, qué flojera ponerme a escribir para un hermano, qué flojera ponerme a escribir para darle en la torre a un hermano. Yo siempre le he dicho a Dios, el día que yo empiece a denostar a alguien a través del púlpito, Señor, derríbame y haz conmigo lo que te dé la gana, porque yo no quiero denostar a nadie en el púlpito, pero si el Señor está hablando fuerte, no me interesa lo que pase, mi obligación es esa. Y si esa persona se quiere ir de la iglesia, tampoco me importa. ¿Sabe por qué? Porque la palabra se dio, porque es menester obedecer primeramente a Dios antes que a los hombres. Y eso es algo que de verdad la iglesia no lo entiende. Y luego, ¿qué pasa cuando predican otros pastores? Que si predica el pastor, el pastor Darío, es que ese pastor no me gusta. Que si predico yo, menos. Que si predica Gris, tampoco. Que si predica... Entonces, y si el Espíritu de Dios te quiere hablar a través de uno de ellos, ¿por qué no permitir que el gobierno de Dios trabaje en tu vida? Claro. Porque son personas que no oran y no les muestra. Recordemos los que somos espirituales, que tienes el Espíritu Santo, lo revela el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque te ven como un X así en la iglesia. Eres el X, eres el X, eres el X, eres el X. Cuando no saben que ese X tiene a veces mucho más del que ellos creen que es el más ungido. Y ha pasado muchas veces
en varios Es el lados. ¿Por qué? Dios queriendo hablar a Porque través de si cualquiera. al hombre y Dios se le dice que si no olvida ama uno, que las la piedras hablarán por uno. ¿Sí o no? La palabra dice que si no hablamos uno, las piedras hablarán por No, uno. y este es un problema en muchas iglesias. Esta palabra va para muchos pastores que prefieren callar lo que el Espíritu Santo le está dando a la iglesia, prefiriendo dar una palabra de bendición. ¿Para qué? Para que la gente no se vaya, pastor. O sea, quiero tener llena la iglesia y por eso yo voy a estar predicando solo de bendición. Pero ¿de qué me sirve este llena de inconversos? A eso quiero llegar. O sea, tenemos que entender que la palabra que el Espíritu Santo, de parte del Espíritu Santo se nos es dada, tenemos que soltarla a la iglesia. Si la gente se quiere ir, que se vaya, pero tenemos que entender que tenemos que hablar con la verdad, predicar la verdad. Recuérdense que Jesucristo fue crucificado, ¿por qué? Por hablar la verdad. Y les caía gordo, y no lo soportaban, o no lo aguantaban, no lo toleraban. Y por eso hay mucho pecado dentro de la iglesia hoy en día. Por eso hay mucho pecado dentro de la iglesia hoy en día, y por eso no hay avivamiento, por eso no hay espiritualidad hoy en día dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque prefiero hablar palabra de bendición que verdaderamente hablar palabra. Y no hay manifestación del Espíritu. Exactamente. Están las iglesias llenas, pero podridas, la verdad. ¿De qué me sirve decir, oye, yo como pastor tengo 5,000 personas en mi iglesia? Pero sí, verdaderamente esas 5,000 personas están viviendo la santidad y la integridad del Señor. Sabemos que no. Claro que no. Porque muchos son los llamados y pocos son los escogidos. Amén. Y vámonos a la otra parte. A los pastores que dicen tener la verdad, que dicen tener el verdadero Espíritu Santo y matan con sus palabras a la iglesia. Porque yo creo que se los comenté hace 8 días, hace 8 días exactamente, el sábado voy a la iglesia y nos invitaron a un aniversario, invitaron a un predicador. Cuando empieza a decir jezabélicas, esas mujeres que se pintan el cabello con sus uñas, con aretes que van a la iglesia, hijas de Satanás, hijas del esto, y esas mujeres, y nosotros nos quedamos así, dijimos, Padre de la gloria, ya nos dijeron de cosas, y empiezan a criticar a las personas, y le digo al otro pastor con el que estaba, le digo, ¿y realmente él tiene el Espíritu de Dios? Que mira cómo tiene a la pobre esposa. ¿Realmente él es el Espíritu Santo el que está matando a lo que Dios ha ungido? Porque mi cabello no me va a hacer santa, mi vestido no me va a hacer santa. ¿De qué sirve que tenga mi cabello hasta acá, que no me maquille, que no me pinte las uñas, si estoy podrida por dentro? Si en mi corazón hay falta de perdón, matando a la iglesia, apuñalando a mi hermano, ¿de qué me sirve? Pero yo mi pelo, porquería, porque hay de las dos cosas, pastores que matan la obra de Dios, pastores que encubren el pecado, porque ¿cuánto diezmo me das? ¿Cuánta ofrenda me das? Pero no gobierna el dinero. Te corrigen. Ahí gobierna el dinero, ¿verdad? Ajá. Ahí gobierna el dinero, porque ¿no? Dios corrige a los hijos. El padre que ama a sus hijos los corrige. Y muchos no quieren esa corrección. Y ahí vemos también, o sea, que no solamente es el gobierno de Dios, no es individual, sino es eclesiástico también. Debemos de dejar que el Espíritu Santo gobierne plena y completamente la congregación, la iglesia. Es muy importante eso también. Sí, amén. Sí, amén. No, pero yo creo que somos muy bendecidos. Sabemos que, pues estamos, de verdad que el gobierno del Espíritu de Dios solamente se trata de entregarnos, de decir, yo no puedo, de dejar que el Señor obre a través de nosotros, de buscar quitar el orgullo, la soberbia, la altivez, buscar la humildad. Y el Señor dijo, yo soy manso y humilde. Aprender de mí. Entonces, aprender de mí que soy manso y humilde. De corazón, ¿no? Nos dice la pastora
Ana, que si podemos tener una segunda parte también de este tema. Claro que sí, claro que sí, claro que sí. Podemos hacer una segunda parte de lo que es el gobierno del Espíritu Santo, por supuesto, y yo creo que vamos a hablar características de eso, ¿no? Sí, yo quiero complementar algo. Entender que la palabra que el Espíritu Santo nos ofrece tenemos que darla tal como es. El libro de Romanos capítulo 11, versículo 5 dice, así también en este tiempo que quedaba un remanente escogido por gracia. Sabemos que un remanente es algo pequeño, no es algo grande. Entonces, vuelvo a recalcar, hoy en día somos pocos los escogidos, los que realmente tenemos que hablar la verdad, tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo hacia la verdad, que estar viviendo en un engaño, en una mentira. Tenemos que comprender, tanto como pastores como iglesia, tenemos que entender que el Señor quiere obediencia pues de nuestra vida. Para estar sujetos, para depender de alguien o de algo, en este caso del Espíritu Santo, tenemos que tener obediencia en nuestra vida. Si no hay obediencia, rotundamente no vamos a lograr poder hacer nada. ¿Por qué? Porque si no tenemos obediencia, básicamente estamos haciendo nuestra propia voluntad. Amén. No estamos pagando el precio, no estamos muriendo al yo, como lo dijo Pablo. Entonces, cada uno de nosotros tenemos que comprender que si estamos bajo el gobierno del Espíritu Santo, tenemos que obedecer la voz del Espíritu Santo. Amén. Amén. Es una preciosa palabra. ¿Qué les parece, amados, si oramos? Oramos. Hay muchos hermanos, Fanny Ayala, varios hermanos de Argentina nos pusieron mensajes. Estuvimos viendo, nomás que se me movió el teléfono y no podía verlo. El hermano Jerry Williams, el pastor Gerardo, nuestra hermana Ovidia Campos, Diana Luébano, muchísimas personas de verdad pusieron mensajes. Ovidia Campos, Fanny Ayala, que puso bendiciones, pastores, qué glorioso tema. Belkis Andrade, qué hermosa, muchas gracias. Una personita hermosa, Mayori Mejías, que Dios nos bendiga inmensamente. Usted también, hermosa hermana en Cristo, Mayori Mejías, Dios la bendiga poderosamente. Y a todos los que nos están viendo y tenemos el privilegio y el honor de que nos están viendo, ojalá que todas las personas que nos están viendo se conviertan de sus malos caminos. Ojalá de las personas que se meten a veces a vernos para ver qué estamos haciendo, realmente esta palabra toque sus corazones y toque sus vidas. Creo que lo más importante es que tenemos disposición de nuestro corazón. Nosotros no queremos ser más que nadie. Nosotros queremos y disfrutamos los que estamos aquí, estos 4 seres de Dios que claman a Dios y que todavía son tonificados por el Espíritu y que son quebrantados por el Espíritu de Dios todavía. Lo único que anhelamos y lo único que deseamos hoy es servirle a un Padre Dios Todopoderoso. Es bendecir a Dios con nuestro corazón. Estamos aquí no porque seamos personas que tengamos mucho conocimiento. Somos personas que amamos la palabra y que estamos aprendiendo y que queremos compartir lo que Dios nos ha enseñado. Es un privilegio, un honor para mí estar desde Brasil, desde Jesús en las Naciones, en República Dominicana, Argentina, Michigan, Colombia, Cancún, Chihuahua, Puerto Rico, donde sea, donde nos estén viendo. Pero la bendición más grande para mí es estar con estos hermosos seres humanos que Dios ha puesto en nuestro camino y que tenemos la oportunidad de bendecir con la palabra de Dios. La bendición más grande que hemos recibido es cuando compartimos la palabra los unos a los otros, sin contiendas, sin disensiones, sino simplemente complementándonos unos a otros, porque somos un cuerpo y el cuerpo entre todos, al final del día caminamos juntos y vemos juntos, porque el cuerpo tiene una sola vista y tiene un solo caminar. Amén. Así es que queremos caminar en eso. Los bendecimos con todo nuestro corazón. Queremos pedirle a Dios en el nombre de Jesús que todas aquellas personas que tienen necesidad de ser sanados, aleluya, declaramos sobre su vida la sanidad que el Espíritu Santo hoy otorga. De verdad que te bendecimos. Aquellas personas que tienen ahorita problemas, estoy viendo que hay personas que tienen problemas de hemorroides, que tienen problemas que le están sufriendo, que tienen problemas de caderas, de riñones y problemas de rodilla, de espalda, que tienen, veo columnas desviadas, que el Señor en el nombre de Jesús
Hoy empieza, Señor, ya está haciendo su obra preciosa. Lo clamamos a Él. Nosotros no tenemos poder, pero Él sí lo tiene. Y que cuando clamamos a Jesús, Él se glorifica y bendecimos a todos los que nos ven en sanidad, en que Dios nos libre de cautiverios, en que Dios sane nuestros corazones y nuestras almas. Porque verdaderamente cuando entendemos que realmente somos pecadores y que necesitamos a una persona maravillosa como es el Espíritu de Dios para poder vivir y realmente la verdadera vida que es Jesús. Así es que los amamos y los bendecimos. Pastor Darío, si nos deleita con su voz y si nos deleita con una hermosa alabanza. Gracias a todos. Estamos siendo más que bendecidos. Buenas noches y bendiciones para todos. Brasil y Cancún. Brasil y Cancún. Y pastor, adelante. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti. Oh fiel Señor, todo lo sabes de mí. Cuando miras el corazón, todo lo puedes ver hoy dentro de mí.